Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Virce Akalay e Ibrahim Selik-Kol conmueven con frases que delatan un amor no olvidado. Virce Akalay volvió a estremecer a sus seguidores con una sola frase. En una publicación aparentemente sencilla pero cargada de emociones, escribió: "Si mi cara sonríe, mi corazón llora en silencio". Esta declaración no tardó en prender fuego en las redes sociales, desatando un sinfín de interpretaciones y conjeturas. Las palabras de Virce Akalay no eran solo poesía, eran una confesión pública camuflada de elegancia. Sus seguidores sintieron que, detrás de cada palabra, había una historia no contada, un dolor contenido. El impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, la publicación fue compartida por miles de personas, cada una agregando sus propias emociones al mensaje. Algunos aseguraban que se trataba de una referencia directa a Ibrahim Selik-Kol, su antiguo gran amor. Otros, en cambio, pensaban que se trataba de una liberación emocional, un grito mudo por años de represión sentimental. Sea cual sea la intención, el mensaje caló hondo. Y con él, surgió una nueva ola de teorías sobre el estado actual de la relación entre ambos actores. No tardó en salir a la luz otra frase atribuida a Virce Akalay: "Me reprimí durante años, ahora solo escucharé mi voz interior". Esta declaración, según fuentes cercanas, habría sido dicha en un círculo muy íntimo, y posteriormente replicada en redes. La frase resonó como un eco entre quienes han seguido su historia con Ibrahim Selik-Kol desde sus inicios. Muchos entendieron que Virce Akalay había optado finalmente por sí misma, por su bienestar, por escuchar su alma en medio del ruido. Mientras tanto, los comentarios en redes sociales se llenaron de apoyo. Miles de fans expresaron su solidaridad con la actriz, valorando su sinceridad y valentía. "Añades belleza a tu belleza, pero, ¿quién reparará tu corazón?", fue uno de los mensajes más repetidos y compartidos. Este tipo de frases reflejaban no solo empatía, sino también una profunda conexión emocional con ella. Virce Akalay, sin responder, agradeció los mensajes con simples emoticones de corazones, como si cada uno de ellos fuera un bálsamo para su alma. Y cuando parecía que todo se trataba solo de una catarsis individual de Virce Akalay, llegó la respuesta de Ibrahim Selik-Kol. Aunque sin nombrarla, su frase fue contundente: "Hay dolor que es silencioso, fluye por el ojo". Esta línea, igualmente poética y sombría, desató una ola de reacciones inmediatas. Las especulaciones se multiplicaron. ¿Era una confesión de arrepentimiento? ¿Un intento de reconciliación? ¿O simplemente un reflejo de su propio dolor? El cruce de estas frases entre ambos actores no hizo más que alimentar la nostalgia de quienes aún creen en su historia compartida. En los últimos años, Virce Akalay y Ibrahim Selik-Kol han sido objeto de rumores, reconciliaciones y separaciones. Sin embargo, nunca antes habían sido tan explícitos en sus emociones. Esta especie de diálogo silencioso entre ambos hizo que los seguidores revivieran viejos momentos, con el corazón en la mano. Los fans más fieles comenzaron a reunir antiguos vídeos, entrevistas y momentos entre ambos. Todo parecía indicar que algo había quedado inconcluso. Los gestos, las miradas, los silencios del pasado, todo cobraba un nuevo significado. Las redes se llenaron de montajes y vídeos editados con música melancólica, reviviendo la química que una vez los unió. El pasado parecía más vivo que nunca. Una corriente se hizo especialmente fuerte en redes: #, reconciliación Virce Ibrahim. Bajo ese hashtag, miles de personas compartieron sus deseos de que esta historia de amor tuviera un segundo capítulo. Para muchos, estas frases no eran coincidencia, sino señales. Como si ambos estuvieran hablándose a través del vacío, con la esperanza de que uno diera el paso definitivo. En un programa de televisión, un experto en lenguaje no verbal analizó las palabras de ambos. Según él, el uso de imágenes relacionadas con el llanto y la represión indicaba una conexión emocional aún vigente. Afirmó que ni Virce Akalay ni Ibrahim Selik-Kol habían pasado página del todo. Sus palabras, aseguró, eran puentes emocionales que seguían tendidos, esperando ser cruzados. Incluso algunos colegas del medio dejaron comentarios indirectos en sus publicaciones. Frases como "el tiempo cura, pero también unió el amor verdadero nunca desaparece, solo se esconde" aparecieron en los perfiles de actores cercanos a ambos. El ambiente estaba cargado de señales y de mensajes cruzados. Todo el mundo parecía estar leyendo entre líneas. Lo que sí quedó claro es que ambos están viviendo un proceso interno de reflexión. No se trata solo de nostalgia, sino de introspección. Y esa introspección, en personas tan públicas como ellos, inevitablemente se transforma en espectáculo emocional para sus seguidores.
Cada palabra suya se convierte en una pista. Cada silencio, en una posibilidad. Virgia Calay, en sus historias de Instagram, empezó a compartir imágenes de paisajes grises, música nostálgica y frases sobre el amor y la resiliencia. Todo esto reforzó la idea de que estaba atravesando una etapa emocional delicada. Sin embargo, lejos de esconderse, decidió exponerse con elegancia, como quien muestra su fragilidad como acto de valentía. Ibrahim Selik-Kol, por su parte, ha sido más reservado. Sus publicaciones son menos frecuentes, pero cuando aparecen, son profundamente simbólicas. Fotos de naturaleza, atardeceres y citas literarias llenan su perfil. Su última imagen, una hoja seca flotando sobre el agua, fue interpretada como una alegoría de lo efímero, de lo que alguna vez fue y ya no es, pero aún duele. Los medios, sin tener una confirmación oficial, han seguido de cerca cada movimiento de ambos. Programas de entretenimiento analizaron durante horas los posibles significados de sus frases. ¿Fue todo planeado? ¿O realmente están atravesando una tormenta emocional que se ha escapado a lo público sin quererlo? El fenómeno se volvió aún más viral cuando varios influencers comenzaron a hablar del tema en sus podcasts. Muchos contaron anécdotas personales sobre relaciones fallidas, inspirados por la historia de Virgia Calay e Ibrahim Selik-Kol. Su drama traspasó la esfera de la farándula, y se convirtió en una reflexión colectiva sobre el amor, el dolor y la esperanza. Una tienda de ropa incluso lanzó una colección inspirada en la frase de Virgia Calay. Mi cara sonríe, mi corazón llora. Camisetas, tazas y bolsos con esa frase se agotaron en cuestión de horas. La moda, al igual que los sentimientos, encontró en esta historia una fuente de inspiración. El fenómeno emocional se transformó en fenómeno comercial. Las revistas del corazón han publicado portadas especiales sobre ellos. Las fotos de sus viejos tiempos juntos reaparecieron en artículos que repasaban su historia de amor paso a paso. Los lectores, nostálgicos, devoraban cada detalle. Era como revivir una novela, una de esas historias que siempre quedan abiertas. En los foros de fans, se organizan campañas para que ambos vuelvan a trabajar juntos en una serie. Creen que solo así, en la ficción, podrían reencontrarse y quizás, también, reconciliarse en la vida real. La ilusión no muere. El público quiere verlos juntos, ya sea en pantalla o fuera de ella. Virgia Calay, en su última entrevista, sin referirse directamente al tema, dijo: a veces, el silencio es la única respuesta posible. Estas palabras fueron interpretadas como otra señal. Como si, a pesar de todo, aún quedara algo por decir. O por vivir. El misterio continúa, y con él, la esperanza. Mientras tanto, los seguidores esperan. Esperan una foto, un gesto, una palabra más. Porque cuando el amor ha sido tan visible, el silencio se convierte en grito. Y el público lo escucha todo, lo siente todo. En este caso, más que nunca. Las frases de ambos seguirán flotando en el aire, como cartas sin destinatario. Quizás algún día, esas cartas se encuentren. Por ahora, son sus corazones quienes hablan. En susurros, sí. Pero con una fuerza arrolladora. Adiós.